Muy buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a ver nosotros el tema de introducción a la parte de la química. Muy bien, entonces comenzamos este tercer bimestre con el tema de ramas de la química y qué es la química, ¿no? Entonces, en este tercer bimestre vamos a hablar un poco sobre la química y cómo es esa ciencia. Recordar que ya en los semestres pasados vimos nosotros que era la física, ¿no? Estudiamos sobre la física, hemos visto algunos temas, hemos abordado algunos experimentos que le he dejado, ¿no? Más que todo de manera comentada. Ahora vamos a ver un poco más de la química, que también es una ciencia experimental, ¿no? Que nosotros lo podemos relacionar con nuestro alrededor, ¿no? Con nuestro alrededor, todo lo que nos rodea. Entonces, la química es una ciencia que nos enseña a conocer la estructura de la materia, de cómo es la materia, de cómo está compuesta, qué propiedades tiene, qué características tiene y qué es lo que encontramos nosotros en la materia, ¿no? Entonces todo lo que nos rodea hay que recordar que es materia, pero esa materia reacciona de una manera distinta, ¿no? Entonces cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, algunos son blandos, otros son gaseosos, otros son duros, otros son elásticos. Entonces, esas propiedades que tiene la materia justamente se va a encargar de estudiar la química, ¿no? Esas características y también cómo está compuesta esta materia, ¿no? Por estructuras muy pequeñas, las cuales hoy en la actualidad lo conocemos como átomos, ¿no? Como átomos. Antes se creía de que el origen de todo, según los filósofos, era el agua, el aire, pero ahora ya conocemos que el origen de todo viene a ser las partículas, ¿no? Subatómicas que se encuentran dentro de la materia, ¿no? Dentro de la materia, y que justamente da origen a nuevas sustancias, a nuevas reacciones químicas, genera nuevas enlaces químicos, generan nuevos compuestos, ¿ya? Entonces, justamente eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más sobre el tema de la química, ¿no? Entonces, ciencia que se encarga de estudiar los cambios que sucede en la materia y su composición y su estructura, ¿ya? Entonces, las ramas de la química son las siguientes, son 4 ramas bastante detalladas que nos enseñan en cada una de ellas cómo se comporta la materia, ¿no? Por ejemplo, la rama general estudia los principios teóricos, la composición, cómo está formado de manera teórica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo hablar sobre esta pizarra es un acrílico, ¿no? Entonces el material es acrílico, también tiene aluminio, entonces todo lo que compone esta pizarra justamente viene a ser estudiado por la química general, ¿no? La química general. Luego tenemos la química descriptiva, estudia la composición de distintas sustancias. En la naturaleza encontramos 2 tipos de sustancias bastante importantes, ¿no? Las cuales son las sustancias inorgánicas y las sustancias orgánicas. Las sustancias inorgánicas, como los óxidos, los hidróxidos, las sales, los ácidos oxácidos, ¿no? Sustancias inorgánicas, ¿ya? Inorgánicas, y las sustancias orgánicas como los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural. Todos sus compuestos justamente son estudiados por la química descriptiva, ¿no? Que se va justamente a separar lo inorgánico y lo orgánico, ¿no? Lo orgánico, que son desechos que provienen de uno mismo, y lo inorgánico, que no provienen de uno mismo, sino que se encuentran en la naturaleza. ¿Ya, chicos? Listo. Luego tenemos la química, la rama de la analítica, que estudia las cantidades y cualidades. ¿Qué quiere decir cantidades y cualidades? Por ejemplo, yo de una cierta masa puedo tener 30 gramos, 40 gramos, 50 gramos, 120 gramos, ¿no? 400 kilogramos. Entonces voy a tener una cierta cantidad. Por ejemplo, también puedo medir mi peso, ¿no? Mi peso, cuánto yo tengo de masa, puede ser 70, puede ser 60, o el peso de ustedes, ¿no? Que tal vez puede ser que sea 30, 40, entonces eso significa cantidades,
¿no? Cantidades en las cuales yo puedo expresar en gramos. Igualmente la materia también lo vamos a expresar, pero para ella vamos a utilizar nosotros un nuevo sistema, que es el sistema de unidad de masa atómica, ¿no? O también conocido como mol, ¿no? Mol, cantidad de sustancia. Muy bien, entonces esa es la forma como yo lo puedo expresar de manera analítica, pero también podemos expresarlo de manera cualitativa. ¿Qué significa cualitativa? Se refiere a las cualidades que tiene, ¿no? Por ejemplo, tal vez una de mis cualidades es que sea dibujante, ¿no? Una de las cualidades puede ser que sea dibujante. Otra de las cualidades que puede ser, no sé, es tal vez atento, ¿no? Siempre respondiendo a las preguntas, curioso, ¿no? Quiere experimentar, saber qué sucede. Entonces, esas son las cualidades que uno tiene. Entonces, igualmente, la materia también tiene cualidades, ¿no? Como por ejemplo, ser elástico, ser corrosivo, ser que puede ser también maleable, ¿no? Dúctil, que se puede moldear, ¿no? Que se expande, que puede ser móvil, ¿no? Puede ser viscoso. Entonces, son propiedades justamente que identifican al tipo de materia, ¿no? Son cualidades que yo debo destacar de cada tipo de materia. ¿Ya, chicos? Listo. Luego tenemos la química aplicada. Dice, estudia la relación con otras áreas. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la bioquímica. La bioquímica que relaciona la química y la biología. La fisicoquímica que relaciona la química y la física. También puede encontrar aquí la agricultura, ¿no? La agricultura, por ejemplo, es una rama de la química que también se encarga de estudiar los fertilizantes, los cultivos, ¿no? También puede encontrar la mineralogía que se encarga de estudiar justamente los minerales, ¿no? El oro, la plata, el cobre. Entonces, son ramas de la química que justamente nos ayudan a estudiar mejor la ciencia que es la química, ¿no? Los ayuda a estudiar. Entonces, la química no solamente estudia todo lo que nosotros podemos observar, también utiliza algunas ramas que le van a ayudar a poder comprender eso, ¿no? Entonces, igualmente como la física, también utiliza la química para poder estudiar, ¿no? Para poder comprender. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, eso vienen a ser justamente las ramas de la química. ¿Y qué es la química, no? Ahora, dice, ¿por qué estudiamos química? ¿Por qué es importante estudiar química? Para conocer y comprender cómo funciona nuestro alrededor y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que nos rodea está formado por compuestos químicos, está formado por reacciones químicas, ¿no? Todo lo que nos rodea. Pero también dentro de nuestro cuerpo también hay un mecanismo químico. Hay un mecanismo químico, por ejemplo, para que los alimentos, ¿no? Los alimentos se conviertan el huevo alimenticio en quimo, el huevo en kilo. Entonces hay un procedimiento químico, entonces ese es el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Para que nosotros recibamos el oxígeno y luego ese oxígeno sea llevado hacia los pulmones, también hay un procedimiento químico, ¿no? Hay un procedimiento químico, porque ustedes saben que en la naturaleza encontramos el aire que está formado ¿por qué? Está formado por oxígeno, está formado por nitrógeno, está formado por argón. O sea, son elementos que están dentro del aire. Entonces, ese aire que nosotros respiramos tiene tres elementos bastante importantes, que es el oxígeno, el argón y el nitrógeno. Pero nosotros utilizamos el oxígeno, o sea, tiene que haber una reacción química que separe el argón y el nitrógeno para que solamente quede el oxígeno. Entonces, justamente es una reacción química que está en nuestro cuerpo. Entonces, estudiar esa reacción química es necesario también hacerlo, ¿no? Pero la química no se va a encargar sola. Entonces, ella necesita ¿de quién? Necesita de la biología. Justamente la biología se encarga de todos los compuestos orgánicos, ¿no? Como en nuestro cuerpo. Entonces, ello nos va a ayudar a explicar que cuando pasa el aire a nuestras fosas nasales, baja por la tráquea, ¿no? O va a la faringe, baja por la tráquea, entonces aquí entra a los bronquios, luego a los bronquiolos, y luego llega al alveolo. Y en el alveolo, que es como una bolsita donde cae todo el aire, ¿no?
ahí se encuentran también algunos pelitos que comienzan a separar también, ¿no? O a comerse las sustancias que no sirven, ¿no? Y justamente el oxígeno es captado por uno de ellos, ¿para qué? Para hacer el intercambio gaseoso. Y nuestro cuerpo desecha el dióxido de carbono, que botamos nosotros, el dióxido de carbono, y absorbe el oxígeno. ¿Para qué? Para que haya un buen funcionamiento de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo esté oxigenado, ¿no? Por eso es importante estudiar la química, para conocer justamente estos fenómenos, ¿no? Bueno, algunos fenómenos químicos también, aparte de ese tipo de fenómeno que viene a ser el intercambio gaseoso, también podemos explicar la oxidación, la combustión, la corrosión, la neutralización, ¿no? Entonces, la oxidación, por ejemplo, lo podemos ver en los clavos, ¿no? Cuando a veces un clavo lo dejamos a la intemperie, al aire, entonces esto se comienza a oxidar, ¿no? Con el tiempo se comienza a oxidar. ¿Y qué significa oxidar? Que cambia de color, cambia de forma, cambia sus propiedades, ya no es el mismo, ¿no? Ya no tiene el mismo material, se degrada, ¿no? Se oxida y ya no sirve, pues, ¿no? Luego tenemos la combustión. ¿Dónde podemos ver la combustión? Cuando quemamos, ¿no? Quemamos un papel, quemamos una madera, ¿no? Incendiamos, ¿no? Incendiamos, o prendemos un fósforo, prendemos una vela, entonces ahí vemos nosotros la combustión, ¿no? Cuando se prende el motor del carro es una combustión también. Entonces, inclusive nuestro cuerpo realiza combustión, porque botamos CO2, también hay combustión ahí. Entonces, la corrosión. ¿Qué será la corrosión? La corrosión es cuando yo someto un cuerpo sobre otra sustancia, ¿no? Por ejemplo, agarro un clavo y lo meto en ácido. Entonces, el ácido lo va a corroer, ¿no? Lo va a comenzar a fundir, ¿no? A oxidar. Entonces, la corrosión también es un tipo de fenómeno, ¿no? La neutralización, por ejemplo, estás mal del estómago, ¿qué es lo que haces? Te dan leche de magnesia, o te dan una pastilla, te dan milanta. Entonces, justamente esas pastillas hacen una reacción química, neutralizan el ácido que hay en tu estómago mediante una base, ¿no? Mediante una base. Entonces, la base y el ácido se unen para neutralizar. Y eso viene a ser justamente una reacción química. Y eso viene a ser fenómenos químicos, ¿no? Justamente es eso, pues, chicos, ¿no? Entonces, yo te puedo comentar de que en casa, tu mamá prepara en la cocina, ella cocina los alimentos, ella viene a ser una de las maestras químicas. ¿Por qué? Porque su laboratorio es la cocina, para crear buenos potajes, para crear buenos alimentos, ¿no? Para cocinar alimentos. Entonces, justamente eso viene a ser una reacción química. Ella realiza reacción química constantemente, ¿no? Porque ella necesita saber en qué porcentaje se va a echar la sal, qué se tiene que echar comino, qué se tiene que echar pimienta, cómo hacerse el guiso, ¿no? Para que no se queme. Entonces, es unas proporciones. Claro, que ella no lo sabe de manera teórica, pero de manera experimental lo conoce, ¿no? De manera experimental lo conoce. Entonces, es una reacción química lo que ella hace. Entonces, su laboratorio es la cocina. Entonces, ella comienza a hacer reacciones ahí. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros en casa también podemos hacer nuestros laboratorios, ¿no? Porque tenemos todo lo que nos rodea, podemos utilizar nosotros para conocer un poco más sobre las estructuras químicas. Entonces, chicos, en este nuevo bimestre que viene, vamos a ver muchos experimentos o muchas recomendaciones de experimentos para que ustedes puedan hacerlo en casa. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, vamos a ver unos problemas referentes al tema de la química, ¿no? La parte primera de la química, que viene a ser la introducción. Veamos a continuación.